Son 5 y 2 de la tarde. Sé que aquí ya no son los 20 que teníamos antes, sino que tenemos aquí, por lo que veo en la lista, unos 13, ¿no? Hasta menos. Pero bueno, vamos a comenzar. La semana pasada hemos visto tejido linfoide difuso, ¿no? Y también hemos visto nódulos linfáticos, que en su conjunto se conocen como tejidos linfáticos asociados a mucosas. Y ahí teníamos los WALTs y los GALT, ¿no? Los WALTs, tejidos linfoides asociados a bronquios, y bueno, los GALTs son tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal. Muy bien, ya hemos visto cómo se dispersan esas células del sistema inmunológico en la lámina propia y cómo estos linfocitos se agregan formando estos nódulos o folículos, o nódulos linfáticos. Ahora lo que nos toca ver hoy día simplemente son ¿cuántos órganos vamos a ver hoy día? 3. ¿No? Los órganos linfoides que nos compete ver hoy día son 1 del tipo primario y 2 del tipo secundario. Ay, no. ¿Ya? Porque ya médula ósea ya lo hemos visto en tejido sanguíneo, ¿no? Y sabes que su función de la médula ósea ¿cuál es? Exacto, producir y originar células sanguíneas y por lo tanto también células del sistema inmunológico. Mientras que el timo es un órgano importante, que eso lo vamos a ver con mayor detalle, pero su función principal del timo ¿cuál es? Educar linfocitos y filtrarlos. ¿Cómo? Educar. O sea, Educar y filtrar también. es como que el timo vendría a ser la universidad para los linfocitos, ¿no? Ahí se van a preparar, ¿no? Se van a entrenar, pero no van a ser linfocitos efectores, por si acaso. Se van a conocer como linfocitos vírgenes. Claro. O sea, van a tener sus receptores ahí, van a estar preparados, pero todavía no reciben un antígeno propio para activarse, para generar esos linfocitos efectores. Luego, en los órganos linfoides secundarios, sí vamos a hablar con detalle ganglio linfático y vaso, ¿no? Ganglio linfático, ya tú sabes dónde se encuentra, ¿no? Los ganglios linfáticos no se encuentran aislados, ¿no? Van a estar interpuestos por ¿quiénes? Van a estar unidos a través de los vasos linfáticos, ¿no? Aquellos vasos linfáticos que llegan hacia el ganglio linfático se conocen como vasos linfáticos aferentes o eferentes. Aferentes. Y los que salen del órgano linfático, vasos linfáticos eferentes. Es toda una red que en su conjunto, y más los otros dos órganos que vamos a hablar, se conocen como sistema linfático, ¿no? Esto ya hemos visto la semana pasada, no voy a volver a ver. Lo importante es cómo se ubican esos ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se ubican principalmente, bueno, están en todo el cuerpo, ¿no? Pero se van a encontrar en gran cantidad, ¿dónde? En el cuello, en las axilas, en la ingle o en la parte abdominal, ¿no? Y pueden haber desde 1 milímetro hasta 1 centímetro, hasta 2 centímetros, dependiendo también de la respuesta inmunitaria que tengan cada una de ellas. Y después vamos a hablar del timo y del vaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto tejido linfático difuso, también hemos visto nódulos linfáticos, ya hemos visto bronquio, amígdala, ilium, apéndice. Nos corresponde ver y ver con mayor detalle cómo diferenciar o reconocer las estructuras histológicas, ¿no? De cada una de estas órganos, para el timo y para el vaso. Vamos a arrancar con el ganglio linfático. Aquí tenemos ahora sí un corte sagital de un ganglio linfático, ¿no? Como buen órgano macizo, todo órgano macizo que se encuentra en el cuerpo está recubierto por un tejido conectivo denso y irregular, que en este caso se le conoce como cápsula, ¿no? Y toda esta zona que tú ves más acidófila, ¿no? Más rosadita, vendría a ser la cápsula. Y como ya hemos visto también en varias semanas, la cápsula se puede invaginar, ¿no? Meterse a través del órgano. Cuando este ingresa a través del órgano, ya no hablamos de cápsula, sino hablamos de trabéculas, ¿no? Igual tiene la misma composición que la cápsula, ¿no? Un tejido conectivo denso y irregular. Y he puesto este esquema de corte sagital de ganglio para que veas cómo se dividen en dos regiones principalmente, ¿no? La más externa, que se conoce como corteza, y la más interna, médula. ¿Cómo lo diferencias así observando? Solamente con observación, sin necesidad de tener conocimiento. El color. ¿Dónde es más pálido? En la cola.
la parte interna, ¿no? ¿Y dónde es más basófilo? En la corteza. La parte más externa. Muy bien. Y aquí puedes ver Ay, mis lentes no me esas estructuras que hemos visto la semana pasada, ¿no? ¿Qué serían estas estructuras de acá? nódulos linfáticos secundarios. Ahí está. Y ya su compañera determinó muy bien qué tipo de nódulo linfático es, ¿no? Hay nódulos linfáticos primarios, secundarios. ¿Cómo yo sé que es un nódulo linfático secundario? El centro germinativo más. Muy bien. Hay una zona pálida que se conoce como centro germinativo y hay una zona basófila que lo cubre, que es el manto o corona. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay un centro germinativo? ¿Qué sucede ahí? Claro, o sea, aquí en esta zona de acá, en todos los nódulos que se encuentran en la corteza, llegan unas células específicas presentadores de antígenos. Son los APC, ¿no? Y una de ellas son las células dendríticas. Llegan a este punto a través de ¿quién? Los vasos linfáticos, ¿aferentes o eferentes? Aferentes porque llegan al órgano principal. ¿No? Llegan hasta este punto, se encuentran con un linfocito B, estas se activan y cuando se activan se van a diferenciar en células más grandes, ¿no? Núcleos más grandes, y así son la zona de esta pálida, que es el centro germinativo. Chévere. Pero la corteza a su vez se divide en dos regiones más. La corteza, cuando se encuentra solamente la parte de los nódulos linfáticos, y te darás cuenta que casi la mayoría de los nódulos está debajo de la cápsula, toda esta región se conoce, o sea, todo esto es corteza, esto es lo que estoy señalando, pero solamente los nódulos linfáticos se conoce como corteza nodular o corteza superficial. Más allá, por acá, que no se ve más pálido, como hemos dicho que esta es la médula, acá se ve una zona basófila pero sin nódulos linfáticos, ¿no? Esa zona sin nódulos linfáticos se denomina corteza profunda, o también conocida como paracorteza. Toda esta zona de acá, ¿no? Esta que no hay nódulos. Y justo ahí en la paracorteza hay un vaso sanguíneo especializado. Las vénulas del endotelio alto. Muy bien. Es una vénula postcapilar especializada, conocido, como dijo su compañera, vénula del endotelio alto. ¿Qué se caracteriza esa vénula del endotelio alto? Presenta células endoteliales cúbicas o a veces cilíndricas, diferentes a todas las que hemos visto que son aplanadas, ¿no? ¿Y cuál sería la función de la vénula del endotelio alto? ¿Aquí? ¿Sí sabes? Sí, ahí está. Acá lo había notado. ¿A quién va a transportar? A los linfocitos. Esa es su principal función. Va a transportar linfocitos y lo va a ir a este punto de acá. Bien, desde el sistema sanguíneo. Bien, entonces ya sabemos, ¿no? La corteza está subida por una corteza nodular o superficial que está conformada por los nódulos linfáticos, y la zona basófila que no tiene nódulos linfáticos es la corteza profunda o paracorteza. Y después toda esta zona es la médula. Acá no puedo decir más de estructuras, con otras imágenes y voy a presentar un montón de imágenes para que veas, ¿no?, cómo son las diferencias entre una región con respecto a la otra. Y acuérdate que la siguiente semana nos toca evaluación continua 4, ¿no? Voy a utilizar una de las imágenes de las diapositivas que vine impartiendo todo este curso con ustedes. Ya les he pasado las diapositivas, ¿no? Leila dijo que aún no. ¿No? No. Pero sí. Yo le pregunté. Chávez, ¿no? Chávez, sí, yo le pregunté, me dijo que no todavía. Bueno, no ha venido para... No, sí, es que el taxi lo dejó en pro. Lo dejó tirada, está viniendo. Cerraron todas las... Ya de ahí conversamos con él al final, porque yo sí me acuerdo que me pedía cada clase. Ya, bueno. Acá, mira, tenemos una sección del ganglio linfático, ¿no? ¿Cuántos nódulos podemos ver ahí? 4. 3. ¿Primarios o secundarios? Secundarios. 1, 2. Profe, ¿de qué depende de que uno sea más pequeño y otro más grande? Depende de la cantidad de antígenos que le presenta el linfocito B para que éstas se activen, ¿no? Y para que maduren. Esta zona de acá, ¿qué vendría a ser? La cápsula. La cápsula. ¿Tipo de tejido? Conectivo denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. ¿Qué células encontramos aquí? Encontramos fibroblastos, miofibroblastos no lo vamos a encontrar tanto aquí. Acá, ¿qué otro tejido vamos a encontrar aparte del tejido conectivo
denso irregular que forma la cápsula. Adiposo unilocular. Tejido adipocítico unilocular. Muy bien. Y esta zona de acá, otra estructura que podemos ver que está cerca del ganglio, ¿qué vendría a ser de lo que ya hemos visto? Músculo liso. ¿Todo esto es músculo liso? No, No. eso es... ¿Otra persona? ¿Otro estudiante? ¿Tú dijiste el primer? No, tampoco no es vaso sanguíneo. Si no es vaso sanguíneo, ¿Es vena? la vena es vaso sanguíneo. Ah, ya, sí, Arteria. pero... No, La vena y la arteria arteria son va a vasos ser sanguíneos. Si sanguíneo. no son vasos sanguíneos, no son arterias o venas, ¿qué representaría este de acá? Que se parece a un vaso sanguíneo. Sí lo dijo, Un vaso Vaso linfático. linfático. Ah, Estos pero de su- acá no su- son ajá. eritrocitos, ¿ah? Los eritrocitos se ven Luces. muy basófilos. Ah, ¿No? Y aquí puedes ver, mira, que toda la zona es más homogénea y más rosada, ¿no? Este vendría a ser la linfa. Pues estamos viendo un vaso linfático aferente. Aferente. Este también es un vaso linfático aferente. Porque la semana pasada sí hice la distinción entre un vaso linfático y una vena, ¿no? ¿No? Vaso linfático y vena tienen, ¿cómo se llaman esas estructuras que no dejan que el flujo regrese? Válvulas, pero la diferencia está ahí, ¿no? En la luz, en la cual se ve más homogéneo un vaso linfático. Muy bien. Ya, si todo esto, bueno, todo esto vendría a ser la corteza, ¿no? Esta zona en específico de la corteza vendría a ser la corteza superficial, o también conocido nodular. ¿Y este de acá? La paracorteza. Y estos puntitos rosaditos que ves acá, seguro son cortes, lo más probable son cortes transversales de la vénula del endotelio. Muy bien. Vamos a repasar de nuevo. ¿Y su cosita? Ay, Todo esta esto que sí. vendría a ser Cápsula. cápsula, ¿no? Muy bien. Esta zona de acá, corteza superficial. ¿qué parte de la corteza? Corteza, no sé, La superficial, corteza. Superficial o nodular, ¿no? Porque aquí estamos. Esta de acá, Para corteza. para corteza. Esta estructura de acá, trabécula. ¿No? Es por el corte de incidencia, ¿no? A veces puede agarrar una porción de una trabécula que debería estar así, pero solamente agarra esta partecita, ¿no? Este es trabécula. ¿No? Y lo vas a ver casi del mismo color que la cápsula, para que no te confundas. Y si lo ves con mayor aumento, ahí podrás ver fibras colágenas y también fibroblastos. Ahí sí se ven los fibroblastos delgaditos. Muy bien. ¿Y esta zona de acá qué vendría a ser? La médula. La médula, ¿no? Antes de pasar a hablar de la médula, el vaso linfático aferente, cuando llega al ganglio linfático, no se va a detener ahí, ¿no? Sino que toda la linfa o los linfocitos que va a traer, este va a continuar por unas cavidades que presentan el mismo ganglio linfático que se conocen como senos. ¿Ya? O sea, llega el vaso linfático aferente y se mantiene en contacto dentro de un seno que se encuentra debajo de la cápsula, ¿no? Como por ejemplo este de acá, ¿no? O este de acá. A este seno se conoce como seno subcapsular. Y la linfa sigue continuando por ahí, ¿no? Pero luego, este seno continúa justo con la trabécula, ¿no? Paralela a la trabécula. A este seno que está al lado de la trabécula se conoce como seno trabecular. Y luego este va a continuar hasta llegar, mira, hasta qué tipo de senos. Medulares. Y los senos medulares aquí se representan por estas zonas pálidas, ¿no? Estas zonas pálidas, hasta llegar hasta dónde. Ellos van a continuar hasta llegar a esa parte del ganglio linfático que es más constricto, ¿no? Más cóncavo, que se conoce como hilio. Y ahí recién sale por el otro vaso linfático eferente, para continuar su camino unidireccional. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuántos senos tenemos? 3. ¿Cuál sería este? Capsular, trabecular y seno medular. Profe, si estos espacios que me dice de la médula son los senos medulares, ¿qué vendrían a ser estos islotes que son un conjunto de células? Los cordones. Exacto, son un conjunto de células que pueden ser linfocitos, plasmocitos, linfocitos efectores de memoria que forman en su conjunto los famosos cordones medulares. Cordones medulares. Muy bien, entonces creo que ya se entendió. Solo hay cordones medulares, no hay cordones trabeculares. No, es
No, o sea, le pregunto. No, Ah, ya. no hay cordones ni de corteza mejor ni preguntar. medulares. Estoy repasando, ahí tenemos que resalta la cápsula y la trabécula, ¿no? Ahí está, podemos ver otras secciones de trabécula, ¿no? Que está un poco aislada. Esta zona de acá vendría a ser la corteza superficial y esta de acá, la paracorteza. Y toda esta sección que acabamos de decir es la médula, que está formada por los senos medulares, que es la zona más pálida, y los cordones medulares, que son el conjunto de células linfocíticas, entre otros del sistema inmune que podemos presentar. Bien. Este es otro corte, podemos ver cuántos nódulos linfáticos podemos observar ahí. En realidad observamos 3. ¿Por qué observamos 3 en esta imagen? Porque los dos que están a los extremos son secundarios, ¿no? Pero acá tú ves una diferencia en coloración. No, porque aquí no se han activado. Entonces aquí tenemos un nódulo linfático primario. La cápsula, todo esto era parte del tejido conectivo del cerebral, todo esto, conjunto con el tejido adiposo, ¿no? Y bueno, esto sería la corteza superficial. Vamos a ver un poco de la paracorteza. Y aquí podemos observar la corteza superficial y la paracorteza. Ves que en la paracorteza no hay nódulos linfáticos, ¿no? Pero sí va a haber unas gran cantidades de parchecitos así rosaditos que vendrían a ser los vénulas del endotelio alto. Si hacemos una amplificación podemos ver un corte de una vénula. ¿Dónde puede señalar una vénula del endotelio alto aquí? Ahí. Esta de acá. ¿Corte transversal o longitudinal? No. Longitudinal. Y mira, ¿la forma de las células del endotelio son aplanadas? No. No, son un poco más gruesitas, ¿no? Sí. Un poco más, bueno, se ven más gruesitas. En otros lados, en otros cortes se hubiera visto más cúbica o más cilíndrica. ¿Cuál es la función de la vénula del endotelio alto? El transporte de linfocitos a esa área, ¿no? Bien. Entonces, con esto hemos terminado, o estamos terminando lo que es el nódulo linfático. ¿Corteza o médula? No, médula. ¿Corteza o médula? Médula. Médula. Me parece. Es médula. Ah. Es Corazón. médula. Todo esta zona, ves que es como que estuviera libre o los linfocitos estuvieran más esparcidos, ¿no? Estos son los senos medulares. ¿Y esto de acá qué vendrían a ser? Los cordones medulares. Y para repasar, porque las preguntas pueden venir combinadas. O sea, te puedo presentar una imagen y bien que la imagen representa un tejido específico, yo te puedo pedir señalar otro tejido específico o otra estructura. Por ejemplo, de esta zona que es la médula y vemos senos medulares y cordones medulares, vemos otra estructura en particular. Reconócelo e interprétalo. ¿Cuál sería el nombre de esta estructura? Paso, paso. No, no es arteriola. Cuarto grupo que Es se dice. un vaso. Vasoso, vaso. Arterial. Vaso vasorio, ¿no? Vaso. Estoy llegando a las justas los viernes. No, No, la arteriola es pequeña. ¿Cómo hemos dicho que es la arteriola? Es pequeña. Pequeñita y no de 2 a 3 tiene. ¿Cómo es la arteriola? capas. Bebé. No, bebé no. Circular, ¿no? Ah, sí. Ah, Ya, mira. Perfecto. ¿Quién se parece a una arteriola? ese. Ah. Esa. Y ahora hemos dicho que cualquier vaso sanguíneo está conformado por túnica íntima, media y adventicia. La túnica íntima está formada por células endoteliales. ¿Y cómo son los núcleos aquí? Son redonditos, ¿no? Circulares. Es un corte. Es un corte transversal, ¿no? Ya con los núcleos redonditos estamos viendo arteriola, porque también tiene una y una segunda capa de músculo liso. Este entonces, ¿cuál sería? Arteria de mediano calibre. Vaso vasorum. Es un vaso vasorio. No, no es más vaso. Arteria. Arteria mediana. Ya, por 3 puntos. Ay, profe, me pone. Es una vena. Vena. Vena de mediano calibre. Vena mediana, creo. Vena de pequeño calibre. Ah, me faltó la palabrita. Bueno, primero, ¿por qué es una vena? ¿Y por qué te demoraste en definirlo? ¿Ves que la luz es
O sea, más, Irregular. más dilatada, ¿no? Más Sí. alargada, más redonda. Mira los núcleos del endotelio. Periférico. No en todos, claro, pero se Son ven planos. que en el corte transversal se ven los núcleos alargados, ¿no? Sí. Y por la cantidad de eritrocitos y el tamaño, ya me puede definir un poquito o me puede dar una noción del calibre de esa vena, ¿no? Es una vena de pequeño calibre. Entonces, con esto terminamos lo que es el linfático y pasamos al segundo órgano. Y este órgano es el corte histológico, nunca fallas en resultar, porque tiene una tinción muy diferente a las demás. Bueno. Ahorita lo digo. Este órgano, en nosotros, cuando éramos bebitos, se encuentra de un tamaño mucho mayor, ¿no? Pero cuando llegamos a la pubertad, ¿qué sucede con este órgano? Se reduce y se reemplaza por tejido adiposo unilocular. Muy bien. ¿Dónde se ubica específicamente el timo? Atrás del esternón. Esternocleidomastoideo. En el Atrás del esternón posterior. Muy bien. Bueno, claro, están detrás del esternón y al frente de quién? De la tráquea y parte de la superior del corazón, ¿no? Pero acuérdense que este espacio de acá, que está entre los pulmones, todo este Se llama corte de acá que abarca el corazón, se llama mediastino. mediastino. Pero como está en la parte superior del mediastino y hacia adelante, Mediastino. la ubicación exacta sería en la parte anterior superior del mediastino. Ángulo superior del... Eso ubica. ¿Cuántos lóbulos está formado el timo? 2. Es bilobulado. Y si hacemos un corte transversal, podemos ver esta característica histológica, ¿no? No te puedes confundir porque la coloración es muy... ¿Qué coloración ves ahí? Fucsia. Muy fucsia, ¿no? Yo veo morado. Yo lo veo morado. Ah, ya. Pero por lo menos tu Acá compañera Pero acá se ve fucsia, sí, acá se ve fucsia. A ver. concuerda conmigo. ¿Es fucsia o morado? Ahí se ve más morado, pero en la cámara se ve fucsia. Sí, es lo que cuento. Lo importante Yo lo es que veo se ve morado, más, profe. más Lo veo contrastable morado. con las otras tinciones que hemos visto, ¿no? Se ve con más vida. Ahora, acotaciones muy Tiene ganas. importantes. En el timo no vamos a encontrar nódulos linfáticos, por si acaso. ¿No? Porque aquí no se va a activar. Hemos dicho que esta es una universidad que se va a entrenar a los linfocitos, ¿no? Entonces no se puede. Otra segunda acotación. Aquí tampoco no va a llegar, ¿qué cosa? Vasos sanguíneos. Exacto. Porque si llega vasos sanguíneos, con esa sangre va a llegar antígenos, ¿no? Entonces se va a bloquear un poquito los linfocitos, ¿no? Necesita estar libre de esos antígenos. Ah, Perfecto. Y otra cosa importante también es que aquí va a llegar vasos linfáticos, pero simplemente va a salir los vasos linfáticos eferentes. No va a haber vasos linfáticos aferentes que le lleguen. ¿Está bien? No le conviene tampoco que le lleguen antígenos en esos vasos linfáticos. Muy bien. Después de esas tres acotaciones ya podemos hablar un poco más del corte histológico. Puedes ver que aquí hay dos coloraciones distintas, ¿no? La más basófila sería la corteza y la más pálida, Médula. la médula. Muy bien. Y como buen órgano macizo, ¿qué tejido lo está recubriendo? Tejido conectivo laxo. Denso y irregular, que vendría a ser la cápsula. Esta también a su vez se mete adentro del órgano, formando trabéculas. Las primeras trabéculas, por decirlo así, entre comillas, la rama principal de la trabécula, cuando se mete, otra más va a formar los famosos lóbulos. Cuando esa trabécula, esa rama principal, se ramifica otra vez, van a formar lobulillos. Cuando divide ahí más el timo. Entonces, volvemos a repasar. Ahí lo que recubre es el tejido conectivo celular, cápsula. Estas zonas de acá vendrían a ser la médula. La zona más basófila vendría a representar la corteza. Ahora, aquí en el timo van a haber un tipo de células especializadas que son las células del epitelio reticular. Ah, las que producen Aquí van a ver este tipo de células. Y otra cosa que me faltó adicionar, aquí en el timo no hay fibroblastos. No existen fibroblastos. O sea, profe, ¿y quién cumple la función de soporte? Son las reticulares. De las células del epitelio reticular, ¿no? Va a formar una malla ahí para sostener a todos los linfocitos. ¿Cuántos tipos de células epitelio reticulares te indicaron? 6. 3 ¿3 dónde lo encontramos? en la corteza y 3 en la médula. Exacto,
Muy bien. 3 en la corteza y 3 en la médula. en la médula. Vamos a hablar un poquito de la corteza. Aquí tenemos una imagen de la corteza. Este vendría a ser, ¿qué cosa? La cápsula. La cápsula, muy bien. Y aquí podemos ver una gran cantidad de linfocitos, todas estas pequeñas cositas basófilas, redonditas casi la mayoría, serían los linfocitos que se encuentran muy agrupados, ¿no? Pero acuérdense que aquí también se está entrenando los linfocitos, ¿no? Acá van a suceder dos procesos. Principalmente en la corteza va a suceder la selección positiva. ¿Qué quiere decir selección positiva? Que, o sea, van a seleccionar qué linfocitos Que reconocen MC, no, MHC. Justamente las células epitelioreticulares le van a presentar esas moléculas propias del cuerpo que lo tienen que reconocer. para ver que no los lo linfocitos. ataquen. Y si lo atacan, no pasa. Y si atacan, Exacto. ¿Y aquí quiénes pasan? Del 100% de linfocitos solamente pasan 2%. El 2%, el 98%. entre 10%, claro, tienes razón, 98% no se pasan. En otros libros te van a decir el 10% pasan. ¿no? Ay, Y los demás que no cumplen con, ¿no?, los criterios de ahí del entrenamiento sufren apoptosis. Profesor, a selección positiva se refiere a, porque hay selección positiva y selección negativa, ¿no? Sí, En la selección positiva se presentaban las MHC propias y si aceptaba era que estaba correcto, ¿verdad? sí, En cambio y la selección negativa era con las... cuando hay una mayor afinidad, si hay una mayor afinidad por parte del linfocito, no le conviene, ¿no? Porque si hay una mayor afinidad, el linfocito va a atacar a la célula. Entonces ahí solamente ocurre la parte de las moléculas del MH. Exacto. O sea, ¿quién presenta justamente ese complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, que son células propias del cuerpo? Son las células epitelioreticulares. Ese le va a presentar justamente ese receptor, ¿no? Y si no cumple con las características del linfocito, si no tiene el receptor para acoplarse o su afinidad también no es tan buena, lo va a eliminar. Lo va a eliminar. Okay. Bien. Está bien esa relación. Ahora, ¿dónde encontramos los 3 tipos de células epitelioreticulares aquí? La 1 está entre la cápsula y la corteza, la 2 está en toda la corteza y la 3 está entre la corteza y la médula. ¿Y lo podrás diferenciar en un corte histológico? Creo que va a ser pregunta de integrado. Te van a señalar. ¿Por qué tan juntos Claro, la están? ubicación. O sea, ¿cómo puedes diferenciar un epitelio reticular de los linfocitos? Primero, los linfocitos ya sabes que son muy basófilos, es este. Pero cuando veas un núcleo, mira, ¿ves aquí? Un núcleo diferente, ¿no? Otro núcleo diferente. Aquí yo no puedo distinguir entre otras células que son macrófagos que podrían estar ahí, ¿no? Pero lo más probable es que una de ellas sea célula epitelio reticular del tipo 2. Y como dijo su compañera, el tipo 1 se va a encontrar delimitando casi paralelo a la cápsula, ¿no? Y el tipo 3 delimitando casi entre la médula, entre la corteza y la médula. Y las formas entre unas y ellos son diferentes. El tipo 1, como se encuentra aquí y forma como una membrana limitante, son células epiteliales reticulares muy delgaditas. Parecen planas. Y estas están muy unidas con otras a través de uniones ocluyentes, formando la primera barrera del timo que se conoce como barrera hemato-química. Porque aquí en el tejido conectivo van a pasar vasos sanguíneos también, ¿no? Y no va a querer el timo que esos antígenos de esa sangre pasen a través de la corteza. Muy bien. ¿Cómo te estudiando? Y aquí se puede ver algunas, ¿no? ¿Ves aquí que son células más alargadas? Estas de acá. Estas de acá un poco más rosadas, más basófilas, tendrían que ser las células del epitelio reticular tipo 1. Mientras que las dos, ¿no?, son un poco más grandes, van a tener mayor proyecciones porque van a presentar ese complejo de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Y se pueden ver que tienen un núcleo más laxo y más grande. ¿Ya? Podemos ver uno acá, otro acá, ¿no?, otro aquí, estos tendrían que ser los del tipo 2. Y luego del tipo 3 se van a ubicar acá, casi al límite de la corteza, pero no van a estar solas, van a estar con el otro tipo 4 que está en la médula. Y estas dos van a formar como una sola limitante, una membrana limitante. Aquí ya tendríamos la segunda barrera importante del timo, que vendría a ser la barrera
córtico medular. Córtico medular. Cardíaco y tegumentario. Es- No tomar. Aquí empiezan a dividirse un montón los linfocitos porque quieren prepararse. Después poco a poco estas, no todos van a pasar y unas cuantas van Ah, sí. van a estar entrenadas y van a pasar a la médula. Y en la médula ya no vamos a encontrar esa cantidad de linfocitos, ¿no? No tomar desde la Sino que vamos a ver células linfocíticas ya, digamos, vírgenes, un poco más grandes, más esparcidas, ¿no? Y en la médula vamos a encontrar el 4, como hemos dicho, conjuntamente con el tipo 3. También va a tener la misma apariencia del tipo 1 y forman esa barrera que acabamos de decir, córtico medular. La 5, ¿cuál vendría a ser la 5? La que se encuentra en toda la médula, ¿no? Toda la médula. ¿Cuál sería? Las que están señaladas con las cabecitas de flecha de color verde. Aquí tenemos 5, acá el 5. Profe, ¿y este de acá? ¿Cuál crees que sería? Las ¿Cuál es? 6. No, la de 6 no están ahí. Espere. Posiblemente sea un macrófago. Ah, Un macrófago. Porque el tipo 6 lo vamos a encontrar asociadas de forma concéntrica. Justamente aquí tenemos un conjunto de epitelio reticular tipo 6 formando el famoso corpúsculo crepúsculo Hasse. tímico. ¿no? O en otros libros colocan corpúsculo tímico. ¿Cuál es la función de este corpúsculo? ¿Te han dicho algo en teoría? Sentina, su control. Sí, pero no es concluyente, son estudios aislados. Todavía no se sabe muy bien, ¿no? O sea, se sabe lo que se observa, ¿no? Y lo que se ha hecho en estudios de electronfluorescencia. Son células largadas que se juntan, forman una concentración, ¿no? Van a dar una forma más ovalada y en su interior va a haber secreciones de calcificación y queratinización. Tipo 6 forman el corpúsculo de Hasse o el corpúsculo tímico. No Y hay ahí problema hemos si pongo terminado crepúsculo con tímico, ¿no? corpúsculo tímico o corpúsculo de Hasse. ¿Qué órgano faltaría hablar? El vaso. Vamos con el vaso. Acá tenemos el vaso. Un órgano muy importante, un órgano linfoide que parece no se le ha dado la atención necesaria, pero ya se está viendo que aparte de la función principal que es la filtración, tiene otras funciones. Primero vamos con la ubicación. ¿Dónde se encuentra el vaso? El vaso se encuentra, si hacemos un cuadrante aquí en el abdomen, se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. ¿Detrás de quién se va a encontrar? En la parte posterior del estómago. Y van a recibir una de las arterias del tronco ciliaco, que en este caso cuando ingresa a través del vaso, vendría a ser la arteria esplénica. Y aquí sí me voy a quedar un poquito porque es muy importante que sepas cómo es la vascularización en el vaso. Si entiendes la vascularización del vaso, cualquier corte que te colocan ahí en el examen ya sabrás reconocerlo. Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos, de la vascularización. Bueno, aquí tenemos el tronco ciliaco, ¿no? Una arteria de gran calibre, se ramifica en 3 ramitas, pero la principal, la que va al vaso, es la arteria esplénica. Esta va a ingresar a través de quién? De la cápsula, ¿no? Que es tejido conectivo denso y irregular, ¿no? Va a atravesar y va a continuar hasta llegar hasta las trabéculas. ¿Ya? Acá tenía otro. ¿Pero cuál es la función del vaso? Perdón, antes de seguir. Filtración de sangre, ¿no? Pero tiene otro nombre ese filtrado. Hemato. Exacto. ¿Qué quiere decir que filtre los glóbulos rojos ahí en el vaso? O sea, que se van claro. Claro, pero ¿por qué lo degradan? Porque ya están. Exacto. Son senescentes, son viejos, son deformados. Y como son deformaditos y viejitos también se deforman, no pueden entrar en los capilares sinusoidales, ¿no? Y al no entrar, ¿quién es el que le espera? El vaso. Los macrófagos Del vaso. esplénicos, ¿no? Que se los esperan, lo degradan, lo fagocitan
y recicla tanto la hemoglobina como el hierro, ¿no? Después lo devuelve. Pero no es la única función. También cuando tú estabas dentro del vientre de tu madre, ¿no? Cumplía la función de generar las células sanguíneas y del sistema. También participa en ¿quién? En la defensa inmunológica, en las respuestas inmunitarias, ¿no? Antiinfecciones. Porque ahí vamos a ver que están representadas por dos regiones, ¿no? La pulpa blanca Y la pulpa roja. y la pulpa roja. ¿Qué otra función tiene? Almacenamiento de plaquetas, almacena casi el 30% de las plaquetas y una parte de glóbulos blancos. Y por último, si llegan por ahí algún antígeno, un desecho de una célula, los macrófagos se van a encargar de eliminarlas, ¿no? Estos residuos. No solamente es el filtrado de sangre. Ahora, para entender un poco sobre las estructuras histológicas, tenemos que saber cómo se vascularizan. Parecen arbolitos. ¿Ah? Parecen arbolitos. Pero vamos a reconocer cada uno de ellos, ¿no? Esta rama de acá, que es roja, ¿qué vendría a ser? Mira cómo ingresa a través de la cápsula y le continúa siguiendo con la trabécula, ¿no? Esta es la trabécula, por si acaso. Sigue, pero va a haber una ramificación subsiguiente donde va a salir de la trabécula y esta va a ser de menor calibre y se conoce como arteriola central. ¿Por qué le dicen arteriola central? Porque cuando se ramifica empieza a sintetizar citocinas y va a llamar a los linfocitos T. Estos linfocitos T va a rodear a esta arteriola. Lo va a rodear y generalmente un corte transversal a este nivel, siempre la arteriola, ¿dónde se va a ubicar? En el centro. Por eso le dicen arteriola central. Esta cantidad de linfocitos que está de manera coloreada en blanco, ¿no? Cuando rodea la arteriola central se conocen como vaina linfática periarterial, ¿no? O arteriolar en otros libros. Muy bien, chévere. ¿Se entiende, no? Acá hay una arteriola central, ¿dónde tenemos más? Por acá, ¿no? Por acá, cuando ya salen del tejido conectivo denso irregular, ya sea de la cápsula o de la trabécula. Pero aquí, cuando le llega un determinado antígeno, justo ese antígeno, ¿no? Se va a encontrar con un linfocito B. Y cuando se encuentra con linfocitos B, va a formar un nódulo. Como está en el vaso, ese nódulo se conoce como nódulo esplénico. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nódulos esplénicos que se forman. Estoy solamente con este esquema cómo está distribuido, ¿no? Chévere. Mira, seguimos con la arteriola central. A su vez la arteriola central, mira acá, va a continuar, ¿no? Su diámetro, su calibre va a reducirse y va a llegar a los capilares, ¿no? ¿Qué tipo de capilares podemos encontrar en el vaso? Discontinuos o sinusoidales, ¿no? Entre uno, otro capilar. Pero hay una parte que se ramifica de la arteriola central que no llega a ningún capilar sinusoidal, ¿no? Sino que se queda ahí. ¿Ves acá? Ya no continúa. Por aquí, por esta arteriola, se va a liberar todos los eritrocitos, ¿no? Donde va a componer la pulpa roja, ¿no? Y estos eritrocitos sí o sí tienen que pasar a través del capilar. Como es una reja, si los eritrocitos no tienen el tamaño para pasar esa reja, se quedan ahí en la superficie y se encuentran con los macrófagos y lo degradan. Pero si tienen el tamaño adecuado, pasan y siguen a través de la circulación sanguínea. No sé si me dejo entender. Entonces, aquí vamos a ver dos tipos de circulaciones. Circulación abierta, y aquí se puede ver mejor. ¿Ves acá? Este de acá, ¿qué vendría a ser? El capilar sinusoidal, ¿no? Y este de acá es la arteriola, donde no continúa ninguna capilar y es abierto y va a liberar todos los eritrocitos. Y estos eritrocitos, con el pasar, ¿no?, del volumen que tenga, va a llegar hasta los sinusoides y si tienen la forma adecuada, pasan, ¿no? Y si no la tienen, Se quedan ahí. ¿quién lo degrada? Los macrófagos. Los macrófagos. A esta arteria se conoce como arteria penicilar. Arteria penicilar. Arteria penicilar. Y en cortes de vasos sí podemos distinguirlos cuando hacemos un corte transversal a este nivel, a este nivel también. Todo correcto. Vamos con
ejemplos de cortes histológicos? Sí. Vamos a practicar, he traído un montón de imágenes, ¿ya? Y tú me tienes que ahora, con las primeras imágenes, ver las estructuras específicas de la pulpa blanca. Ah, la pulpa no es una pulpa. Sí. Por ejemplo, la pulpa blanca, como hemos dicho en este esquema, ¿no? Estaría representada por toda esta zona, ¿no? Todo esto es pulpa blanca en realidad, ¿no? Pero en los cortes que se hacen a nivel del vaso, se hace así, ¿no? Y se ven como unas porciones redondas, ¿no? Y también vamos a ver esos nódulos esplénicos. Aquí. Acá tenemos el vaso, ¿no? Un corte transversal. Podemos ver que las zonas basófilas representan a la pulpa blanca. Ahí vamos a encontrar los nódulos esplénicos, la arteriola central y la vaina linfática perioarterial. Perioarterial. Y entre la pulpa blanca, ¿qué vamos a encontrar? La pulpa roja. Vamos a practicar con la pulpa blanca. Este de aquí. Ahí tenemos una pulpa blanca, ¿no? Todo esto, ¿no? Chévere. ¿Dónde está la arteriola central ahí? No, Exacto. Lo identificaste. ¿Dónde está? Este de acá, ¿no? No está en el centro, ¿no? ¿Cómo? Excéntrico. Excéntrico, exacto. O sea, está fuera del centro. ¿Por qué, profesor? Porque aquí llegó seguro un antígeno a través de esa arteriola y se encontró con un linfocito B. Y ese empezó a formar un centro germinativo, que aquí se puede ver un poco. Pero en este caso, como está en el vaso, se conoce a toda esta estructura como nódulo esplénico. Pero aquí, si esto es linfocito B, alrededor de la arteriola central, ¿qué tipo de linfocito vendría a ser? Linfocito T. Y toda esta zona de acá que rodea vendría a ser la vaina linfática periarterial. Profe, ¿cómo yo sé que es una pulpa blanca? Porque aquí estamos viendo una gran concentración de linfocitos, ¿no? Están agrupados y formando esta estructura medio ovalada. Vamos, este no, este de acá. ¿Ves la zona más basófila, no? ¿Dónde está la arteriola? Arriba. Ahí está la arteriola, ¿no? Excéntrica, porque aquí, ¿quién está? ¿Todo esto qué sería? Nódulo esplénico. ¿Te enseñaron otro nombre? Aparte de nódulo esplénico. No. Nódulo esplénico. Acá entonces hay una activación de linfocitos B. Y aquí los linfocitos que rodean a la arteriola, la vaina arteriolar, linfática arteriolar. Y después toda esta zona de acá donde dice la pulpa roja, ¿no? Se puede ver la diferencia. Otra imagen. Ya puedes distinguir cada uno, ¿no? Pero te pregunto, ¿hay nódulo esplénico, sí o no? No, Sí. no hay. Bueno, se ve un poquito. O sea, ¿Cuántas parece- arteriolas centrales ves parece, ahí? pero no es. Dos. Uno acá Ah, y otro acá. y uno abajito, ¿no? Acá no se activó ningún linfocito, eso quiere decir que todos estos son linfocitos T, ¿no? Y este también, ¿no? La vaina, otra vaina. Una vaina Vaina linfática. Profesora, peri- entonces, periarterial. Sí. siempre alrededor del vaso, de la arteriola, va a Sí. estar así bien basófilo porque, o sea, si yo lo veo así, así como ahorita me confundí pensando que sí puede ser un... O sea, siempre va a estar basófilo alrededor de él. De la arteriola central, ¿no? Tu celular, ¿no? No, no es mío. ¿De quién? Ah. Sí, o sea, alrededor de la arteriola central, por ejemplo, tú ya hemos visto cómo son los nódulos linfáticos secundarios, ¿no? Aquí no vemos un nódulo linfático secundario. Acá no hubo una activación. ¿Cuál lo que es? Si no ves un círculo muy marcado. Aquí vemos solamente una gran cantidad de linfocitos que rodean a la arteriola central, que vendría en este caso a ser los linfocitos T formando la famosa vaina linfática. Acá tenemos uno, pero no se ve muy bien. Vamos a pasar a otra, esta sí. Mira aquí. ¿Ya puedes distinguir las estructuras? Sí. Este de acá es un nódulo esplénico, ¿no? Muy bien. Este vendría a ser la arteriola central. Y esto que rodea linfocitos T que forman la vaina linfática periarterial, ¿no?
Y estos son linfocitos B. Vale. Y una pregunta... Una pregunta para la semana que sigue. Aquí podemos ver otra estructura que a veces encontramos en vaso. Mira aquí. ¿Qué estructura podría representar esto de acá? Con lo que ya hemos estudiado hasta ahora. No es nervio, nada más que digo. No es nervio. Todos nervios. Tuve mucho que... Yo estaba a punto. Era. Ay. No sé si lo puedo grabar. No es nervio. ¿O de qué parte del vaso debería ser? Ay, lo conseguí. Esta región que se ve, estas son imágenes que he tomado de las fotos que se han tomado a lo largo de estos 3 años, por si acaso. Son de las láminas que ya se han tenido aquí y bueno, y se han roto solo algunas. ¿No? Este de acá es parte de ese tejido conectivo denso irregular que se ingresa a través del órgano. O sea, este vendría a ser una trabécula. Una trabécula. Porque acá vemos fibras colágenas y estas células que ves aquí delgaditas serían fibroblastos. Otro ejemplo, ya para terminar con pulpa blanca, mira. Tremendo, ¿no? ¿Qué es tremendo? El nódulo esplénico. ¿Dónde está la arteriola central? Allá. Ahí. Aquí. ¿Esta estructura qué es? ¿Qué hemos la encontrado? trabécula. La trabécula, ¿no? Pero, Este de acá. quería tomar foto. Ah, Allá. parece un nódulo. ¿Cuántos nódulos esplénicos ves ahí en la imagen? 4. ¿4? Dos. Yo veo dos. Bueno, uno. Uno. Bien marcado y uno al costado que podría ser. ¿No ves una zona pálida aquí? Sí, sí. ¿Ya no? Centro germinativo. Claro. Manto corona, ¿no? Sí. Acá también hay uno, ¿no? Pero aunque, bueno, acá no es trabécula, pues acaso, ¿no? Este es un centro germinativo, sino que está por Pero el ¿por qué corte. está...? Porque en el momento que se ha colocado el cortecito, Ajá. tú sabes que se hace cortes con el micrótomo muy delgadito, ¿no? Y a veces se abre esa porción de ahí. Ah, Pero esta es una zona más pálida, ¿no? Y abajo de ese Otro parece- nódulo Abajo de ese. esplénico. ¿Dónde está la arteriola central? Arriba. 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 La Arriba. arteriola central. Profe, Poco de- estoy una consulta. y aquí tenemos otra arteriola, muy bien. Profesor, una consulta. Acá tenemos otra arteriola, sí. Lo que está abajo del segundo nódulo linfático parece, pero no estaba convencida. Porque es un poco ¿Esta de acá? Ajá. No. Es un poco pálido. Esta forma, ves que los linfocitos están más esparcidos, ¿no? Ajá. Entonces, esta zona de acá continúa con la pulpa Ah, roja. ok. Aquí sí se ven los nódulos, aquí 1 y aquí 2. Aquí podemos ver una arteriola y como señaló su compañera, acá vemos otra, ¿no? Si no vemos una arteriola ahí alrededor, no pasaría a ser. Como alrededor. O sea, al costado de los nódulos, un poquito lejos a veces, siempre tienen una arteriola al costado. O sea, siempre tienen una Profesor. arteriola con ellos. Muy buena Pero ahí- pregunta, porque vamos a encontrar la arteriola penicilar en la pulpa blanca. Ajá. Y ahí tienes que diferenciarlo si es la arteriola central o es propia de la pulpa roja, ¿no? De la pulpa roja. Aquí, por ejemplo, no sé si está muy extremo como lo dices. Ujú. Este sería una arteriola, ¿no? Sí. Porque aquí vemos una pulpa blanca, ¿no? Aquí vemos, bueno, estos dos serían los nódulos esplénicos, ¿no? ¿Este qué sería de acá? La trabécula. Las trabéculas. Aquí que vemos, No veo. todo esto es pulpa blanca, este es un nódulo esplénico, la arteriola central está aquí, sino que acá ha seguido un corte longitudinal de esa misma arteriola. Y esta que se encuentra entre la pulpa blanca, ¿qué representaría? La pulpa roja, ¿no? Y ahí vamos a hablar de la pulpa roja. Aquí podemos ver la cápsula, la trabécula que divide en dos, ¿no? Acá podemos observar una pulpa blanca, una concentración de linfocitos. La concentración de linfocitos sí se ve. ¿Dónde a ver señálame? Se ve más rojito a los dos lados. ¿Este de acá? Sí. No, este no sería la pulpa blanca. Abajo. La pulpa Abajo blanca, hay, ¿qué coloración lo podrías observar en un corte? muy pasajera. Más moradito, ¿no? Ajá. Este no, si lo ves así rojito,
Este vendría a ser la pulpa roja. Ah, ¿Dónde acá. vamos a encontrar en linfocitos? ¿Ves por acá, no? Ajá. Posiblemente acá hay una zona, ¿no? Y hay otra, pero no, la imagen no me deja ver. Lo que sí quería recalcar que todo esto es la pulpa roja y ves que hay unos espacios en toda la pulpa roja, ¿no? Unos espacios irregulares. Los senos esplénicos, que son sinónimos de capilares sinusoidales o sinusoides. ¿No? Aquí vemos, bueno, en este caso trabéculas, y estos espacios que ves aquí, este de acá que tienen formas irregulares, son los senos esplénicos o los sinusoides. Profe, ¿y esto no vendría a ser la pulpa blanca? No, porque los linfocitos no forman una aglomeración, ¿no? Están dispersos ahí, ¿no? Más espaciados. Y se ven muy bien estos senos esplénicos. Acá podemos ver otra parte de la pulpa roja, donde vemos los espacios que son los senos esplénicos, y entre ellos vamos a ver un conjunto de células que vendrían a ser los cordones esplénicos. Pero acá, mira, la flecha que te está indicando. Arteriola. ¿Te acuerdas la arteria que encontramos solamente en la pulpa roja? Arteria, sí la mencioné. La que forma el sistema circulatorio abierto. Arteria Esta de acá serían las arterias penicilares. Ah, sí, está ahí. Las arterias penicilares. Si ves una arteriola en pulpa roja, lo más probable es que sea una arteria penicilar. ¿Y cuál es el Una otro arteriola probable? penicilar. ¿Y cuál por- es? ¿Ah? ¿Cuál es el otro probable? O sea, ¿qué otra arteria podría ser? Hay otro, pero es que no le mencionaron. Hay un capilar que le dicen un capilar envainado, ¿no? Es un capilar que está asociado con macrófagos, pero no mucho se menciona, ¿no? Pero si ves ahí, por ejemplo, este de acá es una arteriola penicilar. Y el que te digo del capilar, no quería decirlo, pero es este de acá. No quería confundir, pero ya me hiciste la pregunta. Es que es más chiquito, más redondito. Es Ese más delgadito. más gruesito, Este más y aquí sí se puede ver las capas más deforme. propias de una arteriola. Pero por lo que sé que en teoría no les ha mencionado eso, ¿no? No, el capilar No son mis apuntes. envainado. Para terminar, chicos, aquí, esta foto es la que te voy a presentar en la evaluación continua 4. ¿En serio? Esta de acá, La fija. ¿es pulpa roja o pulpa blanca? Pulpa roja. Roja, ¿no? Estos espacios que vendrían a ser Los senos senos esplénicos. los senos esplénicos, que serían los capilares. Sinusoidales. Muy bien, y entre los espacios, aquí encontramos un conjunto de células que vendrían a ser Los cordones esplénicos. los cordones De Vilros. De esplénicos. esplénicos, o también conocidos como cordones de Billroth. No lo digas así, me asusta. Ya, los dos, cualquiera, Está no te mal. preocupes, siempre coloca los sinónimos, es mejor para que te evalúen bien en tu evaluación, en tu integral. ¿Ya? Entonces ya con esto ya terminamos lo que es el vaso, chicos. Les vamos a dar las 3 únicas láminas que tenemos de ganglio, de vaso y de ganglio, el timo. Eso Ah. me da algo. ¿Le dieron? No, acá está. Yo entonces lo puedo apagar.